Hola, hoy los saludamos el equipo de Hatla. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante del que, bueno, pues de pronto usamos mucho la palabra, pero queremos profundizar un poquito más sobre ello y es la amargura. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es la amargura y es un sentimiento pues que a veces puede tener una connotación negativa porque puede existir una tristeza profunda, cierto resentimiento, frustración, desilusión y de pronto esta amargura puede venir acompañada de experiencias como pérdidas, algunas injusticias y las personas que experimentan la amargura pues tienen cierta dificultad para perdonar y yo diría que incluso hasta para soltar. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes de este tema, que de pronto usamos mucho la etiqueta de, ay, estás de amargado o eres un amargado. ¿Qué piensan ustedes? A ver, platíquenme. Wow, yo diría como bien lo vas mencionando toda esta parte de qué es lo que pasa con las personas que se amargan, ¿no? ¿Qué es ese dolor tan grande que pueden llegar a tener? O esas ideas, culturas, convicciones, ¿no? Que se quedan como muy marcadas en la parte del crecimiento, desde la parte cultural y sobre todo aquellas cosas que la familia pudo haber colocado en esa persona, ¿no? Esas pérdidas. Recordaba hace un tiempo, como ahora que estoy estudiando el tema, había una canción que se llama Doña Pudor, que exactamente, ¿no? Va hablando como esa parte de cómo se va generando la amargura y cómo una persona que puede estar muy enojada con la vida pues va criticando como a todo mundo hasta quedarse sola, ¿no? No poder tener una pareja, no poder establecer relaciones de valor. Y entonces es como esa parte de ir entendiendo qué es lo que duele, ¿no? Si alguien conoce o sabe esa parte de la amargura, pues es como empezar a preguntar, hey, ¿qué te duele? ¿Por qué no permites que alguien más se acerque a ti? ¿Qué es lo que te podría generar esa vulnerabilidad que te quedas mejor como en la amargura como medida de protección? Yo aquí con esto empiezo. No sé ustedes, chicas. Pero fíjate, la amargura cuando nace. Creo que cuando una persona no logra sanar una herida emocional, cuando algo le dolió profundamente, una traición, una pérdida, una injusticia, la decepción, que tiene mucho que ver, ¿no? Y en lugar de elaborarlo o ver cómo podía salir de aquí, lo guardó, lo masticó en silencio, hasta volverlo parte, pero en lo más profundo de su ser, ¿no? Y con el tiempo ese dolor no expresado se convirtió en resentimiento. La persona dejó de disfrutar, se volvió desconfiada, irónica y, ¿por qué no?, muchas veces dura. Y cada vez que ve a alguien feliz, ese brillo ajeno le recuerda su propio dolor. Porque creo que la amargura está acompañada de esta tristeza, pero también la amargura creo que lleva mucho orgullo, ¿no? Es un orgullo tan grande interno, es algo así como las personas dicen, a mí me dañaron y por eso no voy a volver a confiar en alguien. Y eso es solo una coraza para proteger el sufrimiento, lo cual también la persona pues queda imposibilitada a volver a amar, a reír, a soñar, ¿no? A estar al pendiente por lo menos ya de su propio ser, ¿no? Y creo que la amargura es una forma de quedarse en el pasado, porque algo de goce inconsciente hay en seguir repitiendo la herida. Recordarla una y otra vez mantiene la identidad de la víctima, ¿no? Soy quien sufrió, soy quien no fue reconocido, soy quien no tuvo suerte. Y así me la paso lamentando, ¿no? Esta amargura cruel. Pero hasta ahí me quedo. Sí, yo los escuchaba y recordaba una película que además vi recientemente. Ya la había visto, creo que ya hace mucho la había visto y la volví a ver porque, pues no lo sé, ni siquiera recordaba muy bien cómo era. Se llama El secreto de sus ojos, es una película argentina. Y en ella
lo que puedo platicar es un fragmento donde mm, un hombre al cual asesinan a su novia, ujú, y él termina de alguna manera viendo injusticias en la cuestión legal, y entonces dejan libre a esta persona a la cual identifican como la agresora, como el asesino. Lo dejan libre y entonces él busca la forma y lo retiene en su propia casa de campo, y ahí día a día le da de comer, ¿no? Em, por años, por muchísimos años, hasta que uno de los policías descubre esto. Y aún así, el policía como que comprende, porque precisamente por eso se llama el secreto de sus ojos, ¿no? Porque en su mirada el policía ve el amor que tenía ese hombre por esa mujer, pero además, tal como lo decía Ara, eh, lo que queda con él es eso, ¿no? Una gran tristeza, un gran resentimiento, una gran amargura. Y en ese sentido es así como darlo poco a poco, ¿no? Dar ese... eh, mm, eh, incluso es muy impresionante la película, porque llega un momento en el que cuando el policía descubre esto, se acerca y ve al reo que está pues en este lugar, y él se le acerca y le dice: lo único que quiero es que él me hable, dile por favor que me hable. O sea, ni siquiera eso, ¿no? Años y años, y decía una sola palabra, ¿no? Entonces, eh, pues sí, efectivamente creo que la amargura tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que sucede, que trasciende a tal punto la vida de alguien que no lo supera o no lo termina de superar. Y va pausando en la vida, su propia vida, y de alguna forma eh, no permite ese poder superar esta situación, ¿no? Wow, yo escuchaba ahorita un poco lo que decía Ara, lo que decía Lau, en estos dos comentarios de el goce o la pérdida, y podríamos entrar en la amargura desde estas dos situaciones, ¿no? No todo puede ser a lo mejor esa parte de gozar y ser como la víctima quien sufrió, sino regresar como también la otra parte, ¿no? De qué es eso que perdí, que regreso una y otra vez a la amargura para intentar encontrarlo, ¿no? Para intentar recuperarlo, para intentar generar como esta situación de decir, ah, ya lo encontré y puedo transitarlo, ¿no? Como bien decían, porque al final es como esta parte de estas situaciones que se quedan sin transitar, que nos detienen como en el tiempo, ¿no? Si lo podemos ver como a lo mejor muy hollywoodesco, no sé cómo se llame, es como esta parte de repites la misma escena para encontrar qué es aquello que te está doliendo o qué es aquella respuesta que no alcanzaste a, ¿no? O qué es aquello que te genera ese placer que lo vuelves a repetir, ¿no? Yo lo podría ver, no sé, mucha de la gente que me imagino El Rey León, ¿no? Ay, esa es mi película favorita. Pero bueno, pero es como esa parte de repites la escena como los niños, ¿no? Vas repitiendo una y otra vez la película para ir resignificando cada parte, ¿no? Primero les duele mucho como la muerte del papá, después ya no es la muerte del papá, sino que se va a morir ahí en medio del desierto y que ya lo encuentran dos amigos. Entonces van generando como diferentes situaciones para transitar la situación que ellos van viviendo. La amargura se me hace algo completamente similar, ¿no? Regreso una y otra vez a ese lugar para intentar transitar. Y si tú te veo a lo mejor más feliz,
voy a intentar que tú también me acompañes a ese lugar para ver si tú puedes descubrir aquello que me duele. Que digamos, queda completamente como en la fantasía. Pero al final es como nuevamente intentar atacar aquello que también a lo mejor envidio, la felicidad, las amistades, el círculo social, ¿no? Entonces la amargura podemos verla desde muchas situaciones y sobre todo, no casarnos solamente con que nada más es alguien que quiere quedarse en un solo lugar, ¿no? O ser la víctima o regresa a buscar algo, sino es alguien que está detenido en un momento en el tiempo y que no sabe cómo avanzar. No sé, chicas, yo con eso cierro. Y yo, no sé, me pregunto cómo, o sea, hablar de lo que vienen a decir los pacientes cuando requieren apoyo terapéutico, em, cómo de alguna manera pueden estar instalados ahí, ¿no? Y a veces, pues efectivamente, un análisis, pues tiene que ver, o sea, para que ese análisis eh, avance, de alguna manera tiene que haber alguien que tenga una dosis de sufrimiento, de dolor, y que además no haya sido tramitado o no pueda ser tramitado. Entonces es cuando, pues efectivamente hay análisis, porque aunque vengan muchas personas a buscar un lugar para, no sé, para diferentes motivos, eh, incluso sufrimiento, dolor, resolver algo, ¿sí? O sea, sí se requiere como de un- una situación que no se puede tramitar para que justamente pueda estar un análisis o pueda estar la persona en análisis. Bueno, en eso pensaba. Y creo que de la mano va también esta parte de, que digo, también se ha puesto muy de moda en redes del soltar, ¿no? O sea, acá vendría esta cuestión del soltar, del dejar ir ciertas cosas, pero como yo siempre les digo a mis pacientes, pues no es tan fácil, ¿no? No es como pararse frente al espejo y decir, voy a soltar todo esto que tengo, porque bueno, creo que el mensaje que estamos tratando de dejar hoy es que la amargura no solo es la etiqueta, sino en realidad hay muchas cosas por debajo de esa amargura y soltarlas no es tan sencillo, o sea, sí se necesita ir de la mano con un profesional de la salud mental porque no es nada más por voluntad, sino en realidad hay que entender qué nos llevó hasta allá y bueno, todo lo que ya también ustedes han explicado. Yo con esa parte también cerraría hoy. Sí, y creo que aunque parezca duro, la amargura termina siendo una elección. No elegiste lo que te pasó, pero sí puedes elegir qué haces con eso hoy. Finalmente, el antídoto no es olvidar, sino reconocer el dolor original, hablarlo, llorarlo, escribirlo, sacarlo de tu cuerpo, ¿no? Y sobre todo, perdonar, no al otro, sino a ti mismo, por haberte quedado tanto tiempo en ese lugar donde solo pues has encontrado dolor, ¿no? Porque cuando uno suelta la amargura, no borra el pasado, pero dejas de ser prisionero de él. Y pues bueno, el tiempo se nos acabó y suscríbanse a nuestras redes y nos vemos en el próximo video.